Durante décadas, el chupacabra ha despertado miedo y curiosidad, dejando un rastro de misterio por donde pasa. Una criatura que parece desafiar las leyes de la naturaleza y la ciencia, provocando pánico entre los agricultores y desconcertando a los expertos. ¿Pero estamos preparados para afrontar la verdad? ¿Qué se esconde realmente en las sombras de las noches rurales? ¿Y por qué después de tantos años nadie ha podido capturarlo? En este vídeo nos sumergimos profundamente en el enigma que representa el chupacabra, descubriendo los secretos que se han mantenido ocultos durante décadas. Prepárese para descubrir lo que nunca fue revelado y lo que no quieren que usted sepa. Desde los rincones más oscuros de la historia, emerge una criatura envuelta en misterio. El nombre que traspasa fronteras, que provoca escalofríos, ya sea en las montañas de México o en las tierras baldías de Texas, es chupacabra. Imagínate cómo sería vivir en una época donde las noches están marcadas por gritos y lo desconocido se esconde en las sombras. El primer informe pareció una bomba. Animales muertos, sangre drenada y miedo. Un miedo tan profundo que ha traspasado generaciones y sigue vivo hoy. ¿Es todo solo un enigma de la historia? ¿O estamos a punto de descubrir algo que nunca ha sido revelado? Para muchos, la idea de un depredador que desafía la comprensión humana parece absurda. ¿Cómo puede existir algo así y nunca haber sido capturado? El misterio de la historia aquí no se trata solo de una criatura, sino de la duda que corroe las certezas de quienes se atreven a investigar. La historia del chupacabras es como un rompecabezas cuyas piezas han estado esparcidas durante décadas, y nosotros, espectadores de esta curiosa pieza de la historia, seguimos buscando respuestas. Desde México hasta Estados Unidos, los informes crecieron como una epidemia. Las comunidades rurales temblaron al escuchar historias de agricultores que encontraron a sus animales muertos de formas inexplicables. ¿Qué podría hacer esto? ¿Un depredador común o algo que va más allá de lo imaginable? Este misterio de la historia continúa desafiando no solo a los científicos, sino a cualquiera que se haya atrevido a mirar más de cerca. Incluso hoy, décadas después del primer informe, la duda persiste. Con cada nuevo avistamiento, la pregunta se renueva. ¿Existe realmente? ¿O estamos atrapados en un ciclo de miedo alimentado por nuestra propia imaginación? Estas preguntas nos llevan por un camino aún más profundo, donde los límites entre lo real y lo fantástico comienzan a desdibujarse. En 1995, un pequeño pueblo de Puerto Rico sería el escenario de lo que se convertiría en uno de los mayores misterios de la historia. Allí, entre las montañas y las noches tranquilas, el terror cobró vida. Los agricultores empezaron a encontrar sus cabras y otros animales muertos de forma brutal e inexplicable. Les perforaron la garganta y les drenaron la sangre hasta la última gota. Era algo que nunca habían visto antes. La prensa local no tardó en informar del caso y así nació la leyenda del chupacabras, el depredador que aterrorizaría a toda una generación. Las misteriosas muertes no terminaron ahí. Día tras día fueron atacadas más explotaciones, siempre con el mismo patrón. Los informes variaban. Algunos decían haber visto una criatura, otros hablaban de figuras durante la noche, pero todos tenían algo en común: el miedo. Este miedo ha convertido a Puerto Rico en una isla de superstición e incertidumbre. Lo que antes era solo un rumor, se extendió como la pólvora. La gente empezó a cerrar las puertas con llave y observar a sus animales, porque en cualquier momento el monstruo podría atacar nuevamente. El impacto sobre la población local fue devastador. No era solo el sustento lo que estaba en juego, sino algo mucho más profundo: la sensación de seguridad. En un lugar donde las tradiciones y la fe son pilares centrales de la comunidad, la llegada de un depredador tan enigmático creó una fisura en la forma en que todos veían el mundo que los rodeaba. El enigma de la historia se hizo más denso con cada informe.
con cada animal asesinado, alimentando un misterio que parecía no tener fin. Y así, lo que comenzó en un pequeño pueblo de Puerto Rico se extendió por el mundo. La curiosidad de la historia no se limitó a esas montañas. Al poco tiempo, periodistas, investigadores e incluso cazadores de misterios se dirigieron a la isla, tratando de entender qué estaba pasando. Pero lo que nadie esperaba era que esta leyenda no se limitara a un solo lugar. Cruzaría fronteras y se convertiría en un fenómeno global, expandiendo el enigma en direcciones que nadie imaginaba. Con el aumento de las denuncias y la escalada del pánico, surgieron los primeros intentos de comprender qué era realmente el chupacabras. Algunos creían que se trataba de un depredador desconocido, una especie de animal que aún no había sido catalogada por la ciencia. Otros, sin embargo, tenían teorías más oscuras. Las descripciones que circularon variaron, pero la mayoría coincidió en algunos detalles: piel escamosa, ojos rojos brillantes, garras afiladas y una postura casi alienígena. Era difícil decir qué era más aterrador, lo que la gente veía o lo que no podían explicar. Estas teorías sobre la biología de la criatura intrigaron tanto a los expertos como a los profanos. ¿Podría realmente existir una nueva especie de depredador, escondida durante siglos en las sombras de bosques y montañas? ¿O estaríamos ante una mutación, algo que escapó a las leyes naturales de la evolución? La ciencia a menudo no logra explicar fenómenos que superan el conocimiento humano, y el chupacabra parecía encajar perfectamente en este vacío. La historia está llena de enigmas que desafían la razón, y el chupacabra puede ser solo uno más de ellos. Muchos se preguntaron, ¿será posible que estemos presenciando el surgimiento de una nueva especie? ¿Podría esta criatura haber evolucionado lejos de los ojos humanos, en ambientes aislados e inhóspitos, esperando el momento adecuado para aparecer? La curiosidad de la historia estaba en su punto máximo, y cada nueva aparición alimentaba aún más el misterio. Pero si el chupacabra es un depredador natural, ¿por qué se comporta de una manera tan singular, drenando la sangre de su presa sin devorar la carne? Esta pregunta siguió resonando, sin respuestas claras. Mientras tanto, crecieron los debates entre científicos, criptozoólogos y cazadores de misterios. ¿Fue un depredador, una mutación o algo más allá de la comprensión humana? Lo cierto es que, hasta la fecha, nadie ha podido responder de forma definitiva. Cada teoría parecía tan plausible como imposible. Pero una cosa era segura: el chupacabras, fuera lo que fuese, estaba lejos de ser una leyenda más. Representaba un enigma de la historia que seguiría intrigando a generaciones. Tan pronto como comenzaron a difundirse los informes sobre el chupacabras, no tardaron en comenzar las primeras investigaciones. Se enviaron científicos y expertos en vida silvestre a las zonas más afectadas, tratando de comprender qué había detrás de las misteriosas muertes de animales. Sin embargo, estas investigaciones pronto tropezaron con dificultades. Las muestras de sangre, huellas de pies e incluso restos de pelo encontrados en el lugar no ofrecieron respuestas concluyentes. Era como si el misterio de la historia misma se riera de cualquiera que se atreviera a desentrañarla. Testigos locales contaron historias contradictorias. Mientras algunos afirmaban haber visto a la criatura con sus propios ojos, describiéndola con detalles aterradores, otros dijeron que todo era solo un engaño colectivo, un miedo irracional que se había apoderado de las comunidades. Pero, ¿cómo podemos explicar los cuerpos sin sangre? Incluso los más escépticos no pudieron descartar por completo los informes. El enigma de la historia siempre pareció escapar al control de quienes intentaban investigarlo. También estaba la cuestión de los documentos oficiales. En muchos casos, las autoridades locales o federales parecieron reacias a revelar información completa sobre las investigaciones. ¿Fue un intento de ocultar algo?
o simplemente una forma de evitar el pánico entre la población. La curiosidad de la historia dio un nuevo giro cuando algunos creyeron que los gobiernos estaban encubriendo deliberadamente información sobre el chupacabra. El silencio oficial solo alimentó las teorías de conspiración. A pesar de todos los esfuerzos, las investigaciones iniciales no arrojaron respuestas concretas. Con cada intento fallido, el misterio no hacía más que profundizarse. La criatura todavía estaba en libertad, desafiando cualquier explicación racional. Lo que la ciencia debería haber desentrañado se convirtió, cada nuevo día, en un enigma aún mayor. Y así, el chupacabras escapó una vez más de las manos de sus cazadores, dejando un reguero de preguntas sin respuesta. Una de las mayores pruebas que fortaleció la leyenda del chupacabra fue el patrón macabro encontrado en las víctimas. Animales asesinados de forma brutal, con precisos pinchazos en el cuello, y lo más extraño, sin una gota de sangre. La escena era aterradora. Los agricultores y pastores miraban asombrados a sus cabras, ovejas y gallinas, tratando de comprender qué pudo haber causado tal destrucción. Este patrón de ataque rápidamente se convirtió en el principal misterio de la historia. No se trataba de un depredador cualquiera, y la precisión de los ataques generó dudas incluso entre los más escépticos. Los científicos que estudiaron los cuerpos de las víctimas no pudieron encontrar una explicación plausible. Aunque eran visibles heridas profundas, no seguían el patrón de ataque típico de depredadores conocidos como lobos o coyotes. Una vez más, el enigma de la historia se hizo presente. ¿Cómo explicar a los animales con toda la sangre drenada? ¿Será el chupacabras un ser con habilidades que desconocemos o estamos ante un fenómeno natural poco comprendido? Las respuestas nunca llegaron, pero el miedo creció con cada nuevo ataque. Las granjas aisladas, escenario de estos horrores, parecieron convertirse en el escenario de una batalla entre lo desconocido y la vida cotidiana. Las familias que vivían en estas zonas rurales empezaron a temer el anochecer, hora en la que se producían frecuentes ataques. La escena era espantosa, cuerpos esparcidos por el suelo, sin vida, como si algo hubiera pasado en un silencio sepulcral. Y así, la curiosidad de la historia tomó nuevos contornos, dejando la sensación de que estábamos ante algo mucho más grande de lo que podíamos entender. Hasta el día de hoy, muchos se preguntan qué pasó realmente en estas granjas. El patrón de los ataques era tan específico y tan preciso que parecía imposible que fuera obra de un depredador común. Lo que sabemos es que el chupacabras se ha convertido en un nombre que resuena en el imaginario colectivo como el responsable de estos oscuros actos. Pero ¿quién o qué estuvo detrás de estas muertes sigue siendo un profundo misterio que espera ser resuelto? A medida que se difundieron los informes sobre el chupacabras, algo intrigante comenzó a suceder. Un silencio ensordecedor por parte de las autoridades. Los gobiernos locales y federales, que normalmente investigarían rápidamente los ataques a granjas y propiedades, parecieron evitar el tema. Muchos vieron este silencio como una señal de que había algo más grande en juego. ¿Las autoridades podrían estar ocultando algo? Esta duda, que flotaba en el aire, solo alimentó el misterio de la historia, transformando al chupacabras en algo más que una simple criatura. Se convirtió en el símbolo de una conspiración mayor. En las comunidades rurales, el miedo era palpable, pero lo más inquietante fue el hecho de que nadie parecía querer hablar oficialmente del tema. Los periodistas de investigación recibieron respuestas evasivas, y los documentos que podían arrojar luz sobre algunas cuestiones se clasificaron como confidenciales. Este tabú, que se formó en torno al chupacabras, hizo creer a muchos que el gobierno sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. El enigma de la historia aquí no era solo la criatura, sino también por qué se mantuvo en secreto. Los testigos que se atrevieron a compartir sus experiencias
También denunciaron presiones para permanecer en silencio. Algunos mencionaron visitas inesperadas de funcionarios que aconsejaron mantener la calma y no sembrar el pánico. El miedo a represalias o a ser ridiculizados hizo que muchos guardaran silencio, pero quienes hablaron creían que estaban luchando por la verdad. Sabían que si el chupacabra era real, entonces el mundo necesitaba saberlo. Y así, la curiosidad por la historia creció, mientras las respuestas seguían siendo amortiguadas. Este silencio oficial, sin embargo, solo aumentó el aura de misterio que rodea al chupacabra. ¿Por qué el gobierno no actuó? ¿Realmente estaban tratando de encubrir algo? Estas preguntas resuenan hasta el día de hoy sin una respuesta clara. Lo cierto, sin embargo, es que cuanto más se ignoraba al chupacabras, más fuerza ganaba en el imaginario popular. Y con cada nuevo avistamiento, el enigma crecía, dejando la sensación de que hay algo mucho más profundo esperando ser descubierto. Si hay algo que alimenta una leyenda más rápido que el misterio mismo, son los medios de comunicación. Cuando las primeras noticias sobre el chupacabras empezaron a cobrar fuerza, no pasó mucho tiempo antes de que periódicos, programas de televisión e incluso emisoras de radio sensacionalistas encontraran en el monstruo el material perfecto para atraer audiencia. Los informes periodísticos describían a la criatura con detalles gráficos y los titulares parecían sacados directamente de películas de terror. Monstruo chupasangre amenaza granjas. La curiosidad por la historia se extendió y, con cada nueva historia, el enigma parecía ganar nuevas dimensiones. La exploración que los medios hicieron del chupacabras fue más allá de las noticias. Documentales sensacionales, programas de radio e incluso películas han explorado a la criatura como un fenómeno mundial. La leyenda, que comenzó en pequeños pueblos de Puerto Rico, pronto se convirtió en tema de conversación en todo el mundo. La forma en que se contó la historia pareció no solo informar, sino realzar el misterio que rodea a la criatura. El chupacabra se ha convertido en un ícono cultural, representando mucho más que un simple depredador desconocido. Pero con eso surgieron preguntas. ¿En qué medida los medios informaban la verdad y en qué medida simplemente estaban dando forma al mito? Muchos creían que la manipulación de la narrativa por parte de la prensa sensacionalista estaba inflando el miedo y creando una versión exagerada de la historia. Sin embargo, ¿cómo podemos ignorar los informes consistentes de testigos que, independientemente de dónde se encontraran, describieron el mismo patrón de ataques? Este dilema era parte del enigma de la historia, haciendo del papel de los medios un aspecto esencial en el crecimiento de la leyenda. Lo que es innegable es que el chupacabra se ha vuelto más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. Ya no era solo una criatura aterradora, sino un fenómeno que traspasó fronteras y culturas. Y así, los medios de comunicación, intencionadamente o no, ayudaron a perpetuar este misterio, alimentando la imaginación de millones y manteniendo viva la llama de un enigma que, hasta el día de hoy, parece lejos de resolverse. El chupacabras, con el paso de los años, dejó de ser solo una criatura temida en las noches oscuras y se convirtió en algo mucho más grande. Una leyenda viva que se extiende por generaciones. En México, el chupacabra ha adquirido un estatus casi mitológico, convirtiéndose en parte integral del folclore moderno. La criatura representa lo desconocido, el miedo a lo que no podemos ver, pero sí a lo que sentimos a nuestro alrededor. Es curioso cómo la historia encuentra maneras de arraigarse en la cultura, y el chupacabra, con sus garras y ojos rojos, encontró su camino en la imaginación popular. En Estados Unidos, especialmente en las regiones más cercanas a la frontera con México, el chupacabra también ha ganado un lugar especial en las conversaciones cotidianas. Ya sea contada como una historia aterradora sobre una fogata o como un ejemplo de un misterio que desafía la ciencia, se ha convertido en un símbolo de algo que trasciende las fronteras físicas y culturales.
Es fascinante cómo la curiosidad de la historia puede unir culturas tan diferentes en torno a un único enigma, que trasciende lenguas y creencias. La leyenda del chupacabra vive no solo en las palabras de la gente, sino también en sus supersticiones. Muchos creen que la criatura puede estar relacionada con otros misterios antiguos, como vampiros o seres sobrenaturales que quitan la vida a sus víctimas. Esta mezcla de creencias e historias, transmitidas de generación en generación, crea un enigma de la historia que parece reinventarse con cada nueva versión contada. El chupacabras es, sin duda, un símbolo del miedo y la curiosidad humana, siempre al acecho de lo desconocido. Y así continúa la leyenda. El chupacabras no es solo una criatura aislada, sino un reflejo de cómo el miedo a lo inexplicable se convierte en historia. Se ha convertido en parte de la identidad cultural de dos países, conectando sus tradiciones y misterios. Y cuanto más pasa el tiempo, más se fortalece el chupacabras como una leyenda viviente, una que seguirá fascinando y aterrorizando a las generaciones futuras a medida que el misterio se profundice. A medida que la leyenda del chupacabras se afianzaba en América, algo inesperado comenzó a suceder. Comenzaron a surgir informes sobre la criatura en otras partes del mundo. Se han registrado casos en Rusia, Asia e incluso Europa, todos con un patrón similar de ataques a animales. Lo que comenzó como un misterio local puertorriqueño se había convertido en un fenómeno global. La curiosidad de la historia traspasó las barreras geográficas, dejando en el aire la pregunta: ¿cómo pudo aparecer una criatura en tantos lugares diferentes? ¿Fue simplemente histeria colectiva o estaba sucediendo algo más profundo? Estos informes internacionales han planteado una serie de preguntas. Muchos creyeron que los casos eran solo imitaciones de lo ocurrido en América, fruto de una leyenda que se difundió a través de los medios de comunicación. Pero hubo quienes argumentaron que el chupacabras podría ser una amenaza global, una criatura que, de alguna manera, logró adaptarse y moverse entre diferentes continentes. El enigma de la historia aquí no era solo la criatura, sino el hecho de que desafiaba la lógica de la ciencia y la geografía. Los escépticos, por supuesto, tenían sus explicaciones. Para ellos, la proliferación de informes fue el resultado de una combinación de sensacionalismo mediático y miedo irracional. Después de todo, ¿cómo podría aparecer un ser en Rusia después de haber sido visto en América Latina? Sin embargo, para quienes vivían en comunidades rurales y presenciaron los ataques, los avistamientos globales fueron una prueba de que el misterio era real y que el chupacabras estaba en todas partes, no solo en las páginas de los periódicos. Este fenómeno global transformó al chupacabras en algo más que una simple leyenda local. La criatura se ha convertido en parte de un misterio que se extiende por continentes, culturas y creencias. Y cuanto más se multiplicaban estos informes, más arraigaba el enigma. Quizás el chupacabras sea más que un simple monstruo. Quizás sea un reflejo del miedo y la curiosidad humanos en estado puro, manifestándose en todos los rincones del planeta. Con el aumento de informes sobre el chupacabras, los teóricos y ufólogos no tardaron en comenzar a conectar los puntos entre la criatura y los fenómenos extraterrestres. Para muchos, el extraño comportamiento del chupacabras, especialmente la forma en que drenaba la sangre de sus víctimas, no se parecía al de un depredador común. Entonces surgió la teoría de que el chupacabra podría ser en realidad una criatura de otro planeta. ¿Podría ser una forma de vida extraterrestre? ¿O tal vez un experimento extraterrestre abandonado en la Tierra? El enigma de la historia se profundizó aún más. Los avistamientos de ovnis a menudo han coincidido con informes del chupacabra, especialmente en zonas rurales. En varias ocasiones, testigos han informado haber visto luces extrañas en el cielo antes o después de encontrar a sus animales muertos. Para los ufólogos esto no fue una coincidencia.
creían que había una conexión directa entre los avistamientos de naves espaciales y la aparición del chupacabra. Esta teoría fascinó tanto a los cazadores de misterios como al público en general, y la curiosidad sobre la historia no hizo más que crecer a medida que surgieron más pruebas. Sin embargo, las pruebas siempre han sido difíciles de fundamentar. Mientras que algunos investigadores juraron haber encontrado rastros de radiación en las zonas afectadas por los ataques del chupacabra, otros argumentaron que podría explicarse por causas naturales. Sin embargo, la idea de que el chupacabra pueda ser una criatura extraterrestre o, peor aún, un experimento extraterrestre abandonado en la Tierra, ha encendido la imaginación de muchos. Después de todo, ¿qué sería más aterrador? ¿Un depredador desconocido o una criatura de otro mundo? Esta conexión alienígena solo amplificó el misterio. Si el chupacabra fuera realmente una criatura extraterrestre, ¿qué significaría eso para nosotros? ¿Estamos siendo observados por seres de otro planeta? ¿Y cuál sería el propósito de liberar una criatura tan letal en nuestro mundo? Estas preguntas siguen sin respuesta, pero mantienen viva la llama del misterio a medida que siguen surgiendo nuevas teorías sobre el chupacabra, cada una más intrigante que la anterior. A medida que el misterio del chupacabra cobró fuerza, surgió una nueva teoría de la conspiración. ¿Podría ser posible que el monstruo fuera el resultado de experimentos secretos del gobierno? Muchos creían que, lejos de ser una criatura sobrenatural o alienígena, el chupacabra era, en realidad, una aberración creada en laboratorios ocultos, donde experimentos biológicos fuera de control dieron origen al depredador. La idea de que el gobierno tanto de Estados Unidos como de México pudiera estar detrás de tal creación hizo que el enigma de la historia se adentrara en un campo aún más oscuro. Comenzaron a circular teorías sobre mutaciones causadas por la radiación, o incluso por ingeniería genética. Algunos sugirieron que el chupacabras fue el resultado de intentos fallidos de crear una nueva forma de arma biológica que terminaron saliéndose de control. De hecho, hubo informes de áreas donde se habían llevado a cabo experimentos militares, coincidentemente en las mismas regiones donde se habían registrado ataques del chupacabra. Estos detalles reforzaron la idea de que algo mucho más grande y siniestro estaba en marcha. La curiosidad por la historia se vio alimentada por la sensación de que se mantenía a la audiencia en la oscuridad. ¿Por qué las autoridades ocultarían tal información? Esa fue la pregunta que impulsó a los teóricos de la conspiración. Para muchos, el silencio del gobierno fue una prueba de que había mucho más en juego de lo que se admitía públicamente. Si el chupacabra fuera realmente el resultado de experimentos secretos, admitir su existencia también sería admitir fallas en programas altamente confidenciales. Esta perspectiva le dio al misterio una nueva capa de complejidad, que involucra poder, secretos y consecuencias globales. Si bien no se ha confirmado nada oficialmente, el hecho de que queden tantas preguntas sin respuesta solo refuerza estas teorías. Después de todo, cuanto más las autoridades niegan o se niegan a comentar, más se solidifica el misterio. El chupacabras, en este escenario, se convierte no solo en una criatura temida, sino en un símbolo de todo lo que no sabemos sobre lo que sucede detrás de escena de los gobiernos. Y así, el enigma de la historia se profundiza, dejando la sensación de que apenas estamos arañando la superficie de algo mucho más grande. A medida que crecieron las teorías sobre el chupacabras, surgieron grupos de cazadores de misterios, decididos a capturar a la criatura y demostrar su existencia de una vez por todas. Estos cazadores de criaturas estaban fascinados por lo desconocido, impulsados por la curiosidad por la historia y la esperanza de ser los primeros en resolver uno de los mayores enigmas de los últimos tiempos. Equipados con trampas, cámaras y sensores, se adentraron en las zonas rurales, siguiendo los informes de avistamientos y huellas dejadas.
Sin embargo, los intentos de captura a menudo resultaban en frustración. Las historias de estas expediciones son tan intrigantes como la leyenda misma. Cazadores experimentados, que juraban estar a pocos metros del chupacabras, describieron sensaciones extrañas, como si estuvieran siendo observados por algo que sabía exactamente dónde estaban. Algunas trampas fueron encontradas destruidas y las huellas de la criatura desaparecieron sin dejar rastro. Parecía que el chupacabras poseía una inteligencia superior a la de un animal común, lo que solo alimentó aún más el misterio que rodeaba su existencia. El enigma de la historia pareció escaparse de las manos de quienes se atrevieron a capturarlo. A lo largo de los años, se han llevado a cabo varios intentos de captura famosos. En uno de los más conocidos, un grupo de investigadores tendió una emboscada en una finca que había sido atacada varias veces. Consiguieron filmar algo a lo lejos, pero las imágenes eran vagas y desenfocadas. Aunque no capturaron al chupacabras, las imágenes provocaron acalorados debates entre escépticos y creyentes. Fue esta búsqueda incansable la que mantuvo viva la leyenda y la curiosidad de la historia, ya que cada nuevo intento de captura parecía traer más preguntas que respuestas. Al final, el chupacabras siguió escapando de las manos de sus cazadores, como si siempre estuviera un paso por delante. ¿Será una criatura tan astuta como para evitar a los humanos? ¿O estamos ante algo mucho más complejo? Lo cierto es que, hasta la fecha, ningún cazador de misterios ha logrado capturar al chupacabras, dejando un vacío que no hace más que aumentar la fascinación por esta enigmática criatura. Y así, la búsqueda continúa y la leyenda crece mientras el enigma de la historia persiste. Las historias más impactantes sobre el chupacabras provienen de boca de quienes afirman haber tenido encuentros directos con la criatura. Estos testigos, a menudo residentes de zonas rurales aisladas, describen momentos de puro terror. Algunos hablan de noches en las que escucharon ruidos extraños fuera de sus casas, seguidos de la visión de una criatura baja y esbelta, con brillantes ojos rojos que parecía moverse de una manera casi sobrenatural. Estos informes fueron el combustible que mantuvo vivo el enigma de la historia, dejando un rastro de curiosidad y miedo. Los informes varían en detalles, pero todos comparten el mismo sentimiento, que se encontraron ante algo que no pertenece a este mundo. Algunos describen a la criatura con apariencia de reptil, con piel escamosa y garras afiladas. Otros afirman que el chupacabra se mueve con sorprendente agilidad y desaparece en las sombras antes de que pueda reaccionar. Estas descripciones desafían la lógica y la ciencia, pero para quienes han tenido esta experiencia, no hay duda de que el chupacabra es real. La curiosidad de la historia se convierte para ellos en una realidad indiscutible. Pero el impacto no es solo físico, es psicológico. Los testigos que se encontraron con el chupacabra hablan de noches de insomnio, miedo constante y la sensación de que nunca más estarían a salvo. Para muchos, la vida nunca volvió a ser la misma. Comenzaron a sentirse observados, como si la criatura pudiera regresar en cualquier momento. La historia del chupacabra no trata solo de la muerte de animales, sino del efecto devastador que tiene en las personas que lo ven. Estas historias son un recordatorio de que a veces el misterio de la historia puede dejar profundas huellas en quienes lo experimentan. Y, sin embargo, con cada informe de un testigo, también surge la pregunta: ¿estas personas realmente vieron al chupacabras o simplemente están atrapadas en un ciclo de miedo e histeria colectiva? Este dilema persiste hoy, alimentando tanto la leyenda como el escepticismo. Pero lo creamos o no, lo que estos testigos experimentaron es real para ellos, y sus relatos son una parte clave del enigma que continúa rodeando al chupacabras. A lo largo de los años, se han recogido diversas pruebas en los lugares de los ataques atribuidos al chupacabras. En algunas de estas zonas se han recuperado huellas extrañas,
pelos no identificados e incluso muestras de ADN con la esperanza de desentrañar el misterio. Pero, como en cualquier buena historia de misterio, la evidencia parecía dar lugar a más preguntas que respuestas. Las huellas, cuando se analizaron, no coincidían con ningún animal conocido y las muestras de ADN a menudo no eran concluyentes o pertenecían a especies comunes. El enigma de la historia se hizo cada vez más difícil de resolver. Los expertos en criptozoología, siempre en busca de criaturas desconocidas, quedaron intrigados por la evidencia. Algunos afirmaban que los pelos encontrados pertenecían a una nueva especie de depredador, aún no catalogada por la ciencia. Otros, más escépticos, creían que todo era solo una serie de coincidencias y malentendidos. Sin embargo, el patrón de ataques y las pruebas recopiladas sugirieron que algo inusual estaba sucediendo. Y, como ocurre con cualquier misterio, la ausencia de pruebas concluyentes no hizo más que aumentar la curiosidad de la historia. Lo más frustrante para quienes investigaban el chupacabras fue la falta de pruebas definitivas. ¿Por qué, con tantos informes y tantas investigaciones, nadie había logrado capturar o siquiera fotografiar claramente a la criatura? La evidencia que surgió fue, en el mejor de los casos, intrigante, pero nunca suficiente para probar nada definitivamente. Esta falta de pruebas sólidas alimentó las teorías de conspiración, y el chupacabras siguió escapando de las garras de la ciencia convencional. Hasta la fecha, la evidencia física relacionada con el chupacabra es limitada, lo que deja abierto el misterio. ¿Tendremos alguna vez pruebas concretas? ¿O estamos ante un fenómeno que simplemente desafía la comprensión humana? El hecho es que cuanto más miramos, más parece esconderse el chupacabra en las sombras, dejando tras de sí solo fragmentos de un enigma que sigue fascinando y confundiendo. Y así, seguimos buscando respuestas. Cuando el chupacabras empezó a ganar notoriedad, la comunidad científica se encontró dividida. De un lado estaban los zoólogos, especialistas que analizaban los casos con escepticismo. Para ellos, la idea de una criatura como el chupacabra era improbable. Creían que los ataques de animales podrían explicarse por depredadores comunes, como perros salvajes o coyotes, que dejaban marcas de mordeduras que podían malinterpretarse fácilmente. El misterio de la historia, desde esta perspectiva, no era más que un engaño provocado por el miedo y la incomprensión. Sin embargo, los criptozoólogos, aquellos que estudian criaturas no reconocidas por la ciencia, tenían una opinión diferente. Para ellos, el chupacabras era un fenómeno digno de una investigación seria. Argumentaron que la coherencia de los informes y el patrón único de los ataques indicaban que estábamos ante algo fuera de lo común. Estos investigadores dedicaron años de estudio tratando de encontrar evidencia de que el chupacabra podría ser una especie desconocida o una mutación de una especie existente. La curiosidad de la historia mantuvo viva la esperanza de que algún día la ciencia tradicional pudiera ser sorprendida. Pero, hasta la fecha, lo que la ciencia sabe sobre el chupacabra es limitado. A pesar de numerosos análisis de ADN y autopsias realizadas a animales atacados, los resultados nunca fueron concluyentes. Algunos expertos incluso sugirieron que las muertes podrían ser causadas por enfermedades o parásitos, que drenaban la sangre de los animales de una manera inusual. Otros estudios simplemente afirmaron que las lesiones fueron causadas por animales depredadores comunes. Y así, la ciencia tradicional permaneció escéptica, incapaz de abrazar definitivamente el enigma de la historia. La falta de pruebas concretas, sin embargo, no ha eliminado la fascinación que el chupacabras ejerce sobre el público y los investigadores. La ciencia a menudo se topa con fenómenos que no puede explicar de inmediato, y el chupacabra permanece en este limbo, desafiando las fronteras del conocimiento humano. Quizás, algún día,
las herramientas y el conocimiento avancen lo suficiente como para que podamos desentrañar este misterio. Hasta entonces, el chupacabras sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia moderna. Con la llegada de las redes sociales, el misterio del chupacabras adquirió una nueva dimensión. Historias que antes estaban restringidas a pueblos pequeños, ahora pueden compartirse globalmente en cuestión de minutos. Vídeos de supuestos avistamientos, fotografías de animales atacados y discusiones en foros se han convertido en parte esencial de la difusión de la leyenda. La curiosidad de la historia fue impulsada por la facilidad con la que la información y la desinformación circulaba en Internet. De repente, el chupacabras ya no era solo una criatura temida en las oscuras noches rurales. Se convirtió en un fenómeno digital. La viralización de vídeos y reportajes online ha sacado a la luz un nuevo desafío: ¿cómo distinguir lo real de lo ficticio? Con la facilidad de manipular las imágenes, muchos videos que aparecieron en las redes sociales mostraban figuras borrosas, sombras extrañas o movimientos rápidos que podían ser cualquier cosa. Sin embargo, para los creyentes, estos vídeos eran la prueba que faltaba. Internet se convirtió en un campo de batalla entre escépticos y defensores de la existencia del chupacabra, donde cada nuevo contenido publicado no hacía más que aumentar el misterio de la historia. Además, la cultura digital del miedo ha comenzado a ganar terreno. Las discusiones sobre el chupacabras en plataformas como YouTube y Reddit han fomentado la creación de comunidades dedicadas a investigar y debatir sobre la criatura. Pero, como ocurre con cualquier leyenda urbana, la línea entre la realidad y la ficción se ha vuelto cada vez más borrosa. Falsificaciones y teorías improbables se mezclaron con informes genuinos, creando una atmósfera en la que era imposible saber a quién creer. Esta confusión solo aumentó la curiosidad de la historia, manteniendo al chupacabra relevante en la era digital. Hoy en día, el impacto de las redes sociales en el mito del chupacabra es innegable. No solo ampliaron el alcance de la leyenda, sino que también la transformaron en algo que trasciende generaciones y fronteras. El chupacabras pasó de un enigma regional a un fenómeno global, apoyado en el poder de Internet. Y a medida que siguen surgiendo nuevos informes y vídeos, el misterio sigue creciendo, impulsado por la era digital en la que vivimos. El misterio del chupacabra no se limitó a las páginas de los periódicos y foros online. Pronto, Hollywood se dio cuenta del potencial de esta enigmática criatura para capturar la imaginación del público. Películas de bajo presupuesto, documentales sensacionales e incluso series de televisión comenzaron a explorar la leyenda, transformando al chupacabras en un ícono del terror moderno. La criatura, de ojos rojos y garras afiladas, se convirtió en protagonista de varias producciones que mezclaron realidad y ficción, amplificando la curiosidad de la historia ante audiencias globales. El impacto de la ficción en la popularización del chupacabra fue significativo. Con cada nueva película o documental, la leyenda adquirió contornos aún más oscuros y fantásticos. En algunos casos, el chupacabras fue retratado como una criatura casi invencible, con poderes sobrenaturales, capaz de destruir todo a su paso. En otros, se le mostraba como un ser perseguido pero nunca capturado, siempre un paso por delante de los humanos. El cine, con su capacidad para contar historias de una manera visual y atractiva, ayudó a solidificar al chupacabras como uno de los grandes enigmas de la historia moderna. Sin embargo, la explotación del chupacabra por parte de la industria del entretenimiento ha planteado dudas sobre la línea entre la realidad y la fantasía. Muchos críticos argumentaron que Hollywood estaba distorsionando los hechos y convirtiendo una leyenda local en algo exagerado, con fines puramente comerciales. Por otro lado, al público no pareció importarle, ya que el atractivo del misterio y lo desconocido siguió creciendo. Y así,
el chupacabra se consolidó como uno de los personajes más fascinantes de la ficción popular, produciéndose películas y series hasta el día de hoy. Al final, el cine ayudó a convertir al chupacabras en algo más que una simple leyenda urbana. Se ha convertido en un ícono de la cultura popular, algo que trasciende el folclore regional y conecta con la curiosidad humana por lo desconocido. Con cada nueva producción, el misterio de la historia se renueva, atrayendo a nuevas generaciones y manteniendo viva la leyenda del chupacabras en nuestras pantallas. Y mientras Hollywood siga explotando a esta criatura, el enigma permanecerá, desafiando tanto la lógica como la imaginación. La leyenda del chupacabra se ha arraigado profundamente en la cultura mexicana y estadounidense, pero de maneras únicas y distintas. En México, el chupacabras se convirtió en algo más que un mito. Se convirtió en un símbolo de miedo y desconfianza hacia lo desconocido. Para muchos, la criatura representa las fuerzas invisibles que amenazan el modo de vida tradicional en las comunidades rurales. En un país donde la mitología y el folclore desempeñan un papel central en la identidad cultural, el chupacabra rápidamente encontró su lugar como una de las leyendas más aterradoras y persistentes de la historia. En los Estados Unidos, el chupacabra ha adquirido una connotación ligeramente diferente, y a menudo se lo considera parte de la cultura de la teoría de la conspiración. La criatura se ha convertido en una figura emblemática en las discusiones sobre lo inexplicable, junto con fenómenos como Bigfoot y los ovnis. Para los estadounidenses, el chupacabras representa el misterio de la historia que desafía la ciencia y el escepticismo moderno. Es el símbolo de todo lo que escapa a nuestra comprensión y sigue alimentando la fascinación por lo desconocido. A pesar de estas diferencias culturales, el chupacabra une a ambos países en una curiosidad compartida. En las regiones fronterizas, especialmente en Texas, la leyenda circula libremente entre ambos lados, creando un puente cultural donde las historias se mezclan y transforman. Este intercambio de narrativas fortaleció aún más la leyenda, transformando al chupacabra en un fenómeno internacional. Es fascinante cómo la historia y la cultura pueden moldear la forma en que interpretamos lo desconocido, y el chupacabras ejemplifica esta dinámica de una manera sorprendente. Así, el chupacabras sigue viviendo en los corazones y las mentes de mexicanos y estadounidenses, no solo como una criatura misteriosa, sino como un reflejo de los miedos y curiosidades que impregnan ambas culturas. Es un recordatorio de que, aunque separados por fronteras, a todos nos une el deseo de comprender lo que hay más allá de lo que podemos ver y explicar. Y mientras se siga contando la leyenda, el enigma de la historia del chupacabra seguirá creciendo. Por mucho que el chupacabras haya captado la imaginación de muchas personas alrededor del mundo, hay un grupo que se mantiene firme en su incredulidad: los escépticos. Para ellos, el chupacabras no es más que un invento alimentado por el miedo, los medios sensacionalistas y la desinformación. Los científicos y expertos en vida silvestre se apresuran a señalar explicaciones lógicas para los ataques de animales, argumentando que los perros salvajes, los coyotes e incluso los grandes felinos podrían ser los verdaderos culpables. Creen que el misterio de la historia fue exagerado por testigos mal informados o sugerentes. Uno de los principales argumentos de los escépticos es que los patrones de ataque atribuidos al chupacabra son en realidad consistentes con los de los depredadores comunes. Las marcas de mordeduras en el cuello de los animales y la falta de sangre, a menudo citadas como una característica del chupacabras, pueden explicarse por procesos de descomposición naturales o por la forma en que ciertos depredadores atacan a sus presas. La ciencia ofrece respuestas claras a muchos de los misterios que rodean a la criatura, y para los escépticos no hay duda de que el chupacabra es simplemente el resultado de malentendidos. Aún así, la creencia en el chupacabra persiste.
y esto intriga a los escépticos. Argumentan que los humanos tienen una tendencia a crear monstruos y mitos para explicar lo inexplicable, especialmente cuando hay miedo de por medio. El chupacabras, para ellos, es un reflejo de esa necesidad de darle sentido a lo desconocido. En lugar de buscar respuestas racionales, muchas personas prefieren creer en algo sobrenatural, alimentando el enigma de la historia. Y es precisamente este conflicto entre escepticismo y creencia lo que mantiene viva la discusión. A pesar de las explicaciones lógicas, siguen surgiendo informes y los escépticos enfrentan el desafío de convencer a los creyentes de que todo es un mito. Sin embargo, la naturaleza humana a menudo se resiste a explicaciones simples, y el chupacabra sigue siendo una leyenda viva que desafía la razón. El choque entre ciencia y misterio persiste, y mientras los escépticos intentan desacreditar la leyenda, el enigma del chupacabras sigue creciendo, involucrando cada vez a más personas en su red de fascinación. Una de las teorías más intrigantes sobre el chupacabra es la posibilidad de que no sea una criatura mística o alienígena, sino más bien una mutación de un animal que ya conocemos. Los científicos e investigadores comenzaron a explorar esta idea analizando el ADN de animales encontrados muertos en las regiones afectadas. Algunas muestras revelaron anomalías genéticas en perros salvajes o coyotes, lo que llevó a la hipótesis de que el chupacabra podría ser el resultado de una mutación natural o inducida por factores ambientales. El misterio de la historia, en este caso, se convierte en una cuestión biológica. La teoría de la mutación ganó fuerza cuando se encontraron cuerpos de animales que se parecían a las descripciones del chupacabras en el sur de Estados Unidos y México. Estas criaturas tenían una piel gruesa, casi sin pelo, y rasgos faciales deformados, lo que llevó a algunos a creer que eran verdaderos chupacabras. Sin embargo, el análisis de ADN confirmó que muchos de estos animales eran simplemente coyotes o perros con sarna severa. Pero eso no impidió que la curiosidad por la historia se expandiera, ya que estas mutaciones inusuales alimentaron la imaginación popular. La pregunta que queda es, si el chupacabra es una mutación, ¿qué provocó esta transformación? Algunos científicos sugieren que la radiación o la contaminación ambiental en ciertas áreas pueden haber contribuido a cambios genéticos en las poblaciones de animales salvajes. Otros plantean la posibilidad de cruces entre especies, lo que da lugar a depredadores con comportamientos y apariencias anómalas. El enigma de la historia aquí es profundo, ya que involucra no solo a la criatura en sí, sino también preguntas sobre los impactos que el hombre tiene en la naturaleza. Aunque la teoría de la mutación ofrece una explicación científica plausible, todavía no responde a todas las preguntas. ¿Cómo explicar el peculiar patrón de ataques con la sangre drenada a las víctimas? ¿Y por qué estas criaturas aparecen en zonas tan específicas? Estos misterios siguen flotando sobre la leyenda del chupacabra, dejando un vacío que ni siquiera la ciencia moderna ha podido llenar por completo. Mientras tanto, la búsqueda de respuestas continúa, y la leyenda del chupacabra evoluciona junto con estos nuevos descubrimientos. A lo largo de los años, varios encuentros con el chupacabra han marcado la historia y han ayudado a consolidar su reputación como uno de los mayores enigmas del folclore moderno. Uno de los casos más sonados ocurrió en Canóvanas, Puerto Rico, en 1995, cuando una ola de ataques dejó decenas de animales muertos, con claras señales de que les habían drenado la sangre. El entonces alcalde de la ciudad incluso organizó expediciones para cazar a la criatura, sin éxito. Este evento es ampliamente considerado el punto de partida de lo que se convertiría en una leyenda mundial. Otro incidente icónico ocurrió en Texas años después, donde los agricultores informaron sobre la muerte de su ganado en circunstancias similares. Un granjero incluso capturó el cuerpo de una criatura que, según él,
era el chupacabras. El cuerpo fue sometido a análisis, pero los resultados arrojaron que se trataba de un coyote con una grave infección de sarna. Sin embargo, este episodio no disminuyó la creencia en la existencia de la criatura. Por el contrario, añadió una nueva capa al enigma de la historia, y muchos creyeron que esta no era la verdadera criatura, sino simplemente un engaño. Con el tiempo surgieron otros casos icónicos, como en ciudades de México, donde comunidades enteras afirmaron haber visto al chupacabras en acción. El miedo y la curiosidad por la historia se extendieron rápidamente, y las noticias sobre animales muertos se multiplicaron. La prensa local e internacional cubrió cada nuevo ataque con gran fanfarria, y el chupacabras se convirtió en una figura central en la conversación popular. Para muchos, estos encuentros sirvieron como prueba irrefutable de que la criatura era real y que la ciencia simplemente aún no había encontrado las respuestas. Estos casos continúan siendo debatidos y estudiados hasta el día de hoy, alimentando tanto la leyenda como el misterio. Aunque en muchos de estos encuentros la evidencia apunta a explicaciones racionales, la sombra del chupacabra persiste. Cada informe, cada testigo que afirma haber visto a la criatura, añade una nueva pieza a este rompecabezas. Y así, el chupacabras sigue siendo una figura de fascinación mundial. Una criatura cuyos encuentros dejan estelas de preguntas sin respuesta y una leyenda que parece lejos de desentrañarse. Mientras que la ciencia convencional sigue siendo escéptica sobre la existencia del chupacabra, la criptozoología, un campo dedicado al estudio de criaturas que aún no han sido reconocidas oficialmente, tiene una perspectiva diferente. Para los criptozoólogos, el chupacabra representa una oportunidad para descubrir una nueva especie, o, al menos, desentrañar uno de los mayores misterios de la historia moderna. Estos investigadores siempre están atentos a informes, evidencia física y nuevos avistamientos, creyendo que el mundo natural aún esconde secretos que la ciencia convencional no ha logrado revelar. Los principales defensores de la existencia del chupacabras señalan la coherencia de los informes a lo largo de los años. Sostienen que, aunque existen explicaciones racionales para muchos de los ataques, algunas pruebas siguen sin respuesta. Para la criptozoología, el hecho de que varios testigos, de diferentes partes del mundo, describan una criatura con características similares es una prueba de que hay algo más allá del folclore. La curiosidad por la historia es lo que impulsa a estos investigadores, que ven en el chupacabra una oportunidad de desafiar el status quo de la ciencia. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes sigue siendo un desafío importante. Aún así, los criptozoólogos se niegan a abandonar el caso. Creen que la ciencia alternativa tiene un papel vital que desempeñar en la investigación de misterios como el chupacabra. Para ellos, la historia está llena de ejemplos de criaturas que alguna vez fueron consideradas mitos y que finalmente se demostró que eran reales, como el ornitorrinco o el dragón de Komodo. El enigma de la historia, desde esta perspectiva, es solo cuestión de tiempo antes de que se resuelva. La criptozoología mantiene viva la esperanza de que, algún día, la criatura sea capturada o estudiada en profundidad. Para estos investigadores, el misterio del chupacabras no es algo que deba ignorarse, sino explorarse con rigor científico y genuina curiosidad. Están dispuestos a desafiar las convenciones, creyendo que la verdad puede estar escondida en las sombras, esperando el momento adecuado para ser revelada. Y así continúa la leyenda, mientras la ciencia alternativa continúa su búsqueda de respuestas. Mientras que muchos ven al chupacabra como una criatura física y tangible, otros creen que puede tener una conexión con el mundo sobrenatural. Algunas teorías sugieren que el chupacabra no es solo un depredador desconocido, sino una entidad que trasciende la realidad física, quizás vinculada a antiguas leyendas de vampiros
o monstruos que drenan la vida de sus víctimas. Para estas personas, el misterio de la historia va más allá de la ciencia y entra en el ámbito de lo espiritual, donde lo inexplicable toma forma y desafía nuestra comprensión del mundo. La conexión entre el chupacabra y lo sobrenatural no es nueva. Desde los primeros informes, algunos testigos describieron a la criatura de maneras que la asociaban con seres míticos, como demonios o espíritus malignos. En la cultura mexicana, donde el folclore es rico en historias de entidades que deambulan por la noche, el chupacabras se incorporó fácilmente a esta tradición. Lo curioso de la historia aquí es que, mientras algunos creen que es un ser de carne y hueso, otros lo ven como un mensajero de algo mucho más oscuro e incomprensible. Algunas teorías más atrevidas van más allá y sugieren que el chupacabra podría ser un ser interdimensional, capaz de moverse entre diferentes realidades. Esto explicaría por qué nunca es capturado y por qué sus avistamientos parecen ocurrir en lugares tan alejados. Según esta visión, el chupacabra sería parte de un misterio mucho mayor, que involucra portales interdimensionales y fenómenos paranormales que están más allá de nuestra percepción. El enigma de la historia se vuelve entonces aún más profundo y fascinante, mezclando lo real con lo fantástico. Estas teorías sobrenaturales, aunque controvertidas, mantienen al chupacabra firmemente en la imaginación popular. Ofrecen una explicación de los elementos más inexplicables de la leyenda y atraen a quienes buscan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Y así, el misterio del chupacabra sigue creciendo, enredándose en una red de mitos, leyendas y fenómenos paranormales, mientras su verdadera naturaleza permanece envuelta en sombras. Una de las cuestiones más intrigantes que rodean al chupacabras es su capacidad para evadir constantemente los intentos de captura. Muchos creen que la criatura tiene un mayor nivel de inteligencia que los depredadores comunes, lo que explicaría su capacidad para desaparecer sin dejar rastro. Los agricultores y cazadores informan que a pesar de sus mejores esfuerzos, el chupacabras siempre parece estar un paso por delante, evitando trampas y cámaras. Este misterioso comportamiento no hace más que aumentar la curiosidad de la historia, dejando la sensación de que estamos ante algo mucho más astuto de lo imaginado anteriormente. Los informes de cazadores que intentaron capturar al chupacabra describen encuentros peculiares. En varias ocasiones, la criatura pareció anticipar los movimientos humanos como si fuera consciente de que la perseguían. Las trampas cuidadosamente planeadas fueron encontradas destruidas o simplemente ignoradas. Para muchos, esto es una prueba de que el chupacabras tiene habilidades que van más allá de las de un animal común. El enigma de la historia se profundiza con cada intento fallido de capturar a la criatura, alimentando teorías de que podría tener una inteligencia casi humana. Además, la geografía de los ataques del chupacabra sugiere que sabe elegir cuidadosamente sus territorios. La criatura parece preferir áreas remotas donde es menos probable que la observen. Regiones montañosas, fincas aisladas y densos bosques son los principales escenarios de avistamientos, lo que dificulta aún más la captura. Estos entornos proporcionan al chupacabra el escondite perfecto donde puede moverse sin ser detectado. Para los cazadores, esta es una de las mayores frustraciones. ¿Cómo se captura algo que parece saber desaparecer? El hecho de que el chupacabra siga evadiendo la investigación refuerza su posición como uno de los mayores misterios de la historia moderna. ¿Estamos ante un depredador extremadamente inteligente o una criatura que desafía nuestras nociones de lógica y naturaleza? Mientras continúan los intentos de captura, el chupacabra sigue suelto, desafiando todos los esfuerzos por desentrañarlo y dejando un reguero de preguntas que parecen lejos de tener respuesta. Una de las características más fascinantes del chupacabra es el entorno en el que supuestamente vive y caza.
Aunque la criatura ha sido avistada en varias regiones, incluidas áreas urbanas, la mayoría de los informes ocurren en lugares remotos y rurales. Estos entornos, con sus vastas extensiones de terreno abierto, montañas y densos bosques, parecen ser el hábitat ideal para el chupacabra. La geografía de estos lugares proporciona un escondite natural para la criatura, lo que la hace aún más difícil de localizar. La curiosidad de la historia se intensifica al observar cómo el chupacabras parece elegir cuidadosamente dónde se manifiesta. Estas zonas rurales, a menudo lejos del alcance de la civilización moderna, ofrecen algo más que un refugio físico. La fauna local también puede ser parte de la ecuación. Las regiones donde se avista al chupacabras suelen tener abundantes presas, como cabras, ovejas y animales pequeños, que son blancos fáciles para un depredador nocturno. Esto sugiere que el chupacabras es un cazador calculador, que elige entornos donde pueda sobrevivir y prosperar sin ser molestado. El enigma de la historia, entonces, no se trata solo de la criatura en sí, sino también de la forma en que interactúa con su entorno. Los densos bosques, las montañas aisladas y las granjas remotas ofrecen más que comida. Proporcionan una cobertura natural que dificulta la detección, especialmente de noche. Estos lugares son ideales para una criatura que parece preferir operar en las sombras, evitando el contacto directo con los humanos. Los cazadores y residentes de estas áreas a menudo informan haber escuchado sonidos extraños o haber notado la presencia de algo inusual, pero rara vez llegan a ver al chupacabras directamente. La criatura parece conocer íntimamente el entorno en el que vive y lo utiliza en su beneficio. Esta conexión entre el chupacabra y la naturaleza plantea una serie de preguntas. ¿Es la criatura una parte natural del ecosistema o algo que se ha adaptado a estos entornos con el tiempo? El misterio de la historia involucra no solo a la criatura, sino también a los lugares donde vive y caza. Y mientras el chupacabra siga eligiendo estos ambientes aislados, el desafío de desentrañarlo seguirá siendo tan vasto como los paisajes que habita. Con el avance de la tecnología, muchos creen que estamos más cerca que nunca de resolver el misterio del chupacabras. Para monitorear las áreas donde se ha detectado a la criatura, se están utilizando nuevas herramientas, como cámaras de alta resolución, drones equipados con sensores térmicos e inteligencia artificial para el análisis de patrones. Los investigadores y cazadores de misterios esperan que estas tecnologías ayuden a capturar pruebas definitivas de la existencia del chupacabra. La curiosidad por la historia se mezcla ahora con la expectativa de que el futuro traerá respuestas al enigma que nos ha desafiado durante décadas. También se están aplicando tecnologías modernas, como análisis de ADN más avanzados, para examinar muestras recopiladas a lo largo de los años. Algunas de estas muestras, que antes no eran concluyentes, se están reexaminando con nuevos métodos científicos. La esperanza es que con estas herramientas mejoradas, finalmente podamos identificar si estamos ante una nueva especie o mutaciones de animales ya conocidos. La ciencia, antes limitada por recursos y técnicas, tiene ahora la oportunidad de iluminar el misterio de la historia que rodea al chupacabras. Pero a pesar de estas innovaciones, el chupacabras sigue desafiando nuestros esfuerzos. Esta criatura aparentemente astuta evita trampas y cámaras con una habilidad casi sobrenatural. Aún así, muchos creen que es solo cuestión de tiempo antes de que se haga un descubrimiento definitivo, ya sea a través de evidencia física, como la captura de un espécimen, o mediante análisis de datos a gran escala. La búsqueda de respuestas es más activa que nunca. Ciencia y tecnología van de la mano en el intento de resolver este enigma. Mientras tanto, las expectativas crecen. ¿Qué podemos esperar en los próximos años? ¿Encontraremos finalmente la verdad detrás del chupacabras o seguirá ocultándose en las sombras de la historia?
Una cosa es segura: el futuro promete más investigaciones, más preguntas y, posiblemente, las respuestas que buscamos. El chupacabra, ya sea leyenda o realidad, está a punto de enfrentar el escrutinio de las herramientas más avanzadas de la ciencia moderna. Con el paso de los años, el chupacabra se ha consolidado como una de las leyendas más perdurables de la historia contemporánea. Incluso frente a innumerables intentos de desmitificarlo, sigue fascinando a personas de todo el mundo. Pero la pregunta que persiste es: ¿el chupacabra es solo una leyenda que nunca muere? ¿O estamos ante una realidad que aún no se ha comprendido del todo? La curiosidad de la historia no radica solo en su misterio, sino en la forma en que resiste el tiempo, reinventándose con cada nueva generación de investigadores y entusiastas. Lo que hace que esta leyenda sea tan duradera es la falta de una conclusión definitiva. Cada nuevo informe, cada avistamiento no confirmado, alimenta el enigma y mantiene vivo al chupacabras en la imaginación popular. A diferencia de otras leyendas que eventualmente pierden fuerza, el chupacabras parece adaptarse, encontrando siempre nuevas formas de seguir siendo relevante, ya sea a través de los medios de comunicación, la ciencia alternativa o incluso las redes sociales. La historia del chupacabras es, en muchos sentidos, la historia de un enigma que se niega a ser resuelto. Pero, ¿existe realmente el chupacabra, esperando el momento adecuado para ser revelado? ¿O es solo un reflejo de nuestros miedos y nuestra necesidad de creer en lo desconocido? Para los creyentes, la realidad del chupacabra acecha, esperando ser descubierta. Para los escépticos, es una construcción de la mente humana, una leyenda eterna alimentada por la falta de pruebas concretas. El hecho es que, mientras persistan las dudas, el chupacabras seguirá siendo una de las figuras más enigmáticas y fascinantes de nuestra historia. Así, el chupacabras sigue habitando la delgada línea entre la realidad y el mito. Representa lo más intrigante del misterio de la historia, la idea de que todavía hay secretos por descubrir. Y mientras exista esa posibilidad, el chupacabras no será solo una leyenda eterna, sino una realidad esperando ser descubierta. Quizás, algún día, finalmente encontremos la respuesta, pero hasta entonces, el misterio persiste, desafiando nuestras certezas e invitándonos a explorar lo desconocido. El chupacabras, con sus afiladas garras y sus brillantes ojos rojos, dejó de ser una criatura misteriosa y se convirtió en un monstruo que habita en el imaginario colectivo. Ya no es solo una historia contada alrededor de fogatas o una leyenda para asustar a los niños. El chupacabra representa algo más grande, nuestra eterna búsqueda de respuestas a lo inexplicable. Ya sea en los campos remotos de México o en las montañas de Texas, el nombre chupacabra resuena como símbolo de lo desconocido, algo que, incluso después de décadas de intentar desentrañar, sigue eludiéndonos. La verdad que aún permanece oculta es la que mantiene viva la leyenda. Cada nueva pista, cada testimonio, cada intento fallido de captura refuerza el enigma. La criatura se ha convertido en un icono de curiosidad en la historia, un misterio que despierta fascinación tanto en creyentes como en escépticos. Y es precisamente esta incertidumbre la que nos hace volver siempre a la misma pregunta: ¿es real o es solo producto de la imaginación? Independientemente de la respuesta, el chupacabra se ha consolidado como uno de los mayores enigmas de la historia moderna. A medida que continuamos buscando respuestas, la leyenda crece. El chupacabras ya ha trascendido la necesidad de una explicación científica o lógica. Vive en historias, teorías, documentales, películas y las discusiones que tenemos en torno a su misterio. Incluso sin pruebas concretas, su presencia es palpable y su influencia en el folclore contemporáneo es indiscutible. El chupacabras es una figura que, ya sea real o ficticia, ya se ganó su lugar en la historia. Y así,
Mientras el misterio persiste, el chupacabra sigue fascinándonos. Es la encarnación del miedo a lo desconocido, el enigma que quizás nunca se resuelva, pero quizás eso sea exactamente lo que lo hace tan cautivador. La posibilidad de que, algún día, finalmente descubramos la verdad. Hasta entonces, el chupacabras seguirá vagando entre las sombras, habitando no solo los campos y los bosques, sino también nuestras mentes. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.